Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Creéis que el dinero puede volvernos estúpidos? ¿Son los ricos peores personas que los demás? Y respecto a vuestra economía personal, ¿conocéis los sesgos cognitivos que pueden estar provocando que toméis malas decisiones? Hace poco más de una década, un grupo de psicólogos dirigido por el psicólogo social Paul Piff llevó a cabo un curioso experimento con estudiantes de la Universidad de California en Berkeley. Los agruparon en más de un centenar de parejas para que jugaran partidas de Monopoly de 1 contra 1. Antes de empezar cada partida, lanzaban una moneda al aire y el azar decidía quién de los dos iniciaba el juego con una serie de ventajas decisivas. Comenzaba con el doble de dinero que su rival, recibía el doble de premio cada vez que pasaba por la casilla de salida y lanzaba 2 dados en lugar de 1, lo que le permitía moverse por el tablero mucho más rápido. Es decir, que la partida estaba claramente amañada. Lo que los psicólogos querían estudiar era el comportamiento que mostraban los jugadores que habían sido dotados con mayor riqueza, poder y privilegios por un mero golpe de suerte. ¿Se sentirían un poco avergonzados por su inmerecida ventaja y tratarían de ayudar de algún modo al jugador pobre que tenían ante sí? En apenas un par de minutos, los jugadores ricos empezaron a ocupar más espacio en la mesa con sus brazos, adoptando una postura física más dominante, y se volvieron más ruidosos que sus oponentes. Hablaban más alto y cada vez que movían sus piezas, golpeaban la mesa con mayor fuerza que los jugadores pobres. Su comportamiento y su lenguaje también se volvió más grosero hacia su rival, menos sensible a la difícil situación del contrincante. Exhibían sus propiedades, su riqueza, orgullosos de mostrar lo bien que les iba. Como parte del experimento, los psicólogos habían colocado en un lado del tablero un cuenco con pretzels equidistante de ambos jugadores. Los ricos comieron muchos más que los pobres y los engullían con peores modales. Y uno de los puntos más asombrosos del experimento es que toda esa evolución de comportamientos acontecía en menos de 15 minutos, que era la duración de las partidas. Transcurrido ese tiempo, los psicólogos preguntaban a los jugadores ricos por qué creían que habían ganado la partida, y ninguno hablaba de la moneda lanzada al aire, sino de cosas que habían hecho ellos durante el juego, de su astucia al comprar una determinada propiedad, de sus decisiones acertadas o de su perspicacia. ¿Es entonces un sesgo humano básico creer que cuando nos sucede algo bueno se debe a nuestros propios méritos? Según Paul Piff, ese sesgo puede hacer que las personas que creen que están ganando en el juego de la vida, en el sentido de que cuentan con más dinero o poder, piensen en sus recursos como algo que se merecen gracias a su talento, a su esfuerzo o a una combinación de ambos, y por ello tiendan a no ver la desigualdad como un problema y estén menos dispuestas a contribuir con las personas que tienen menos, a mostrarse compasivas, ya que piensan que cada cual tiene lo que se merece y es responsable de su situación, como es su propio caso de éxito. Paradójicamente, a pesar de que los medios de comunicación suelen hacerse eco de las historias de multimillonarios hechos a sí mismos, que comenzaron su fortuna partiendo de cero, solo con un pico, una mula, mucho esfuerzo y un gran instinto para los negocios, la mayoría de las grandes fortunas proceden de herencias o han sido forjadas gracias a las conexiones sociales y empresariales de la familia en la que el millonario se crió. Y es algo que se está acentuando año tras año.
Por ejemplo, en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo publicada a finales de 2023, todos los multimillonarios menores de 30 años que figuran en la clasificación heredaron su fortuna. Diversos estudios psicológicos y sociales apuntan a que las personas de clase alta tienen un mejor concepto de sí mismas que el individuo medio a la hora de autoevaluarse respecto a una serie de rasgos positivos y habilidades, tales como la inteligencia, la simpatía o la habilidad al volante de un vehículo, aun cuando realmente no los posean. Esto quizá os recuerde al popular efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que se define como la tendencia de las personas con baja habilidad en un área específica a autoevaluarse de manera demasiado positiva. Ese efecto se puede dar en todas las personas. Nuestra incompetencia en un área puede impedir que nos demos cuenta precisamente de nuestra incompetencia. Por ejemplo, si somos malos en ortografía, no sabemos si estamos escribiendo bien o mal las palabras, así que podemos creer que en realidad las palabras se escriben así, tal y como nosotros lo hacemos. Por tanto, no fallamos una. Somos geniales en ortografía. El efecto Dunning-Kruger se llama así por los dos psicólogos que lo formularon, Justin Kruger y David Dunning. Este último decidió investigar el tema del exceso de confianza en las propias capacidades, después de conocer la historia de MacArthur Wheeler, un hombre de 44 años que en 1995 atracó 2 bancos de Pittsburgh, en Estados Unidos, sin máscara ni pasamontañas. Para ocultar su rostro, lo único que hizo fue aplicarse sobre él zumo de limón. El astuto atracador estaba convencido de que como el zumo de limón se puede emplear a modo de tinta invisible sobre una hoja de papel, también haría que su rostro fuera invisible y las cámaras de seguridad no pudieran grabarlo. Pero resulta que se equivocó. La policía apenas tardó 1 hora en arrestarlo en su casa. Asombrado por el desenlace, Wheeler exclamó: «¡Pero si yo me eché zumo de limón!». Al parecer, para asegurarse de que su técnica era correcta, antes de cometer los atracos había hecho un ensayo en casa. Se había frotado todo el rostro con zumo de limón y se había hecho una foto a sí mismo con una cámara Polaroid. Y como su rostro no aparecía en la imagen, se convenció por completo de lo perfecto que era su plan. En realidad, lo que sucedió fue que como el ácido cítrico le entró en los ojos y se hizo la foto con ellos cerrados y llorosos, no se dio cuenta de que no estaba retorciendo lo suficiente la mano que sujetaba la Polaroid ante su cara y simplemente no había hecho la foto apuntando hacia él. Aunque, como hemos mencionado, todos somos susceptibles de sufrir el efecto Dunning-Kruger, investigaciones realizadas en Norteamérica, Europa y Japón apuntan a que la cultura a la que pertenezcamos también puede influir notablemente. Por ejemplo, el 93% de los estadounidenses se creen mejores conductores que la media, mientras que en Suecia lo piensan el 69%. En Japón, en cambio, las personas tienden a subestimar sus propias capacidades a modo de estrategia para que su autopercepción de bajo rendimiento los motive a mejorar. Volviendo con los ricos, otros estudios psicológicos han demostrado también que estos poseen una menor habilidad a la hora de leer las emociones de los demás y ser capaz de identificar correctamente las emociones que está sintiendo la persona que está frente a nosotros. Es un primer paso indispensable para ser capaz de comprenderlas y, por último, de empatizar. Si no eres capaz de entender las emociones de los demás y ponerte en su lugar, será más difícil que sientas remordimientos por aprovecharte de tus clientes o explotar a tus empleados. Eso amplía tu margen moral de actuación y, por tanto, puede ser una capacidad, o más bien una discapacidad,
muy útil de cara a incrementar tus propios beneficios. En 1994, el experto en psicopatía y conducta criminal Robert Hare, creador del test PCLR, un instrumento de referencia a nivel internacional para detectar a un psicópata y valorar su inclinación violenta, estimó que alrededor del 1,2% de la población podría considerarse psicópata. Entendiendo por psicópata no al asesino que te acuchilla en la ducha de un motel, sino la definición del propio Hare, un depredador de su propia especie que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Según este experto canadiense, las personas psicópatas poseen poca empatía y escaso remordimiento, y como ya os habréis imaginado, es mucho más probable encontrar psicópatas entre los ricos y poderosos. Fue Hare quien pronunció una frase que quizá hayáis escuchado: no todos los psicópatas están en prisión, algunos están en los consejos de administración. Y lo dijo porque a raíz de unos estudios que llevó a cabo en 2010, calculó que en los puestos de poder de las empresas el porcentaje de psicópatas triplica la media, situándolo por encima del 3%. Estudios de otros psicólogos elevan ese porcentaje al 6% o incluso al 20%, este último entre los directivos de empresas de un sector concreto, el de la cadena de suministro de actividades industriales. Para que os hagáis una idea de lo que semejante proporción de psicópatas puede suponer para el ambiente laboral, el 20% es también el porcentaje medio de psicópatas estimado que hay entre la población reclusa en las cárceles españolas, que oscila entre el 15 y el 25%. ¿Y por qué hay tantos directivos psicópatas? Por un doble motivo. Por un lado, los psicópatas se sienten atraídos por el poder, les gusta ejercer su dominio sobre los demás. Por otro, al igual que sucede con la falta de empatía, los rasgos de la personalidad psicopática resultan útiles a la hora de medrar en la escala laboral de las empresas, ya que te permiten embaucar a tus superiores, boicotear a tus competidores por los ascensos y pisotear a tus subordinados sin que te importe. Si os apetece, ya nos contaréis abajo en los comentarios si creéis haber coincidido con algún jefe psicópata en vuestros trabajos. De acuerdo, los estudios y experimentos muestran que el dinero nos puede volver un poco idiotas en el sentido más amplio del término. Pero lo cierto es que en temas económicos todos incurrimos en estupideces de vez en cuando, con indiferencia de nuestra situación financiera. La culpa es de nuestra humanidad. Somos seres emocionales. Y también racionales, por supuesto, pero nuestro cerebro no siempre es capaz de controlar nuestros impulsos. Y además, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que nuestras decisiones económicas están influenciadas por sesgos cognitivos que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Imagina que has decidido por fin limpiar a fondo ese armario lleno de trastos que tienes en el rincón más oscuro de tu casa, heredada de tus abuelos, y que al ponerte manos a la obra, descubres escondido entre las raquetas de playa un pequeño dibujo a carboncillo firmado por Salvador Dalí. Emocionado, te acercas a la galería de arte más cercana y te dicen que es auténtico y que está valorado en $1000. Después de preguntar por teléfono a otros marchantes e investigar un poco por internet, llegas a la conclusión de que es cierto. Podrías vender ese dibujo de Dalí por unos $1000. Supongamos también que económicamente te va muy bien y puedes prescindir de ese dinero. ¿Qué harás? ¿Venderás el dibujo para ganar $1000? ¿O lo enmarcarás y lo dejarás en el salón de tu casa
orgulloso de tener una obra de un pintor famoso. Ahora, imagínate esta otra situación. Visitando una galería de arte ves colgado un dibujo de Dalí. Su precio es de $1000. ¿Lo comprarías? Lo más probable es que no. Pero lo curioso es que seguramente hayas dudado mucho menos al responder que en el supuesto anterior, cuando te planteábamos si decidirías conservar tu dibujo de Dalí en lugar de venderlo por $1000. Si lo piensas, en realidad el dilema es el mismo. ¿Qué es más valioso para mí? ¿Un dibujo de Dalí o $1000? Y sin embargo, psicólogos y economistas han demostrado mediante estudios prácticos que es mucho mayor la probabilidad de que decidas conservar tu dibujo de Dalí y renunciar a ganar $1000 por venderlo, que la de que decidas pagar ese mismo dinero por comprarlo, a pesar de que el resultado sería el mismo. Serías $1000 más rico. Es lo que se denomina efecto dotación. Atribuimos más valor a las cosas por el mero hecho de que son nuestras. Se trata de una sobrevaloración del bien por la aversión que sentimos por la pérdida. O dicho con otras palabras, nos cuesta mucho menos renunciar a comprar un objeto que vender ese mismo objeto si ya lo poseemos. Una aclaración, no tenemos ni idea de cuánto valdría realmente un pequeño dibujo de Dalí. Probablemente sería más de $1000. Hemos dicho esa cifra solo por poner un ejemplo sencillo. Sobre Salvador Dalí, por cierto, se cuenta una anécdota curiosa. Cuando invitaba a sus amigos a comer en algún restaurante lujoso, tenía un truco muy original para librarse de pagar la cuenta. Extendía un cheque por el importe de la comida y en el reverso garabateaba rápidamente un dibujo y lo firmaba. De ese modo, el dueño del restaurante, al encontrarse con que poseía un dibujo de Dalí, prefería conservar el cheque y no cobrarlo nunca. Pablo Picasso acostumbraba a usar el mismo truco. Un famoso estudio que demostró la existencia del efecto dotación fue llevado a cabo en 1990 entre estudiantes de la Universidad de Cornell, en Nueva York. A la mitad de los jóvenes se les entregó una taza con el logotipo de la universidad y se les dijo que podían conservarlas o venderlas. A quienes no les habían dado una taza, se les pidió que intentaran comprarlas. Los investigadores también pidieron a todos los participantes que les dijeran a qué precio estarían dispuestos a vender o comprar las tazas. Y los resultados indicaron que aquellos que ya poseían una taza consideraban que su precio justo de venta era el doble de aquel por el que estarían dispuestos a venderla aquellos que aún no tenían una, en el supuesto de que llegaran a comprarla. Por ello, el número de transacciones de tazas fue mucho menor de lo que dictaba la lógica económica racional e impersonal, según la cual, en un mercado sin costes de transacción, alrededor de la mitad de las tazas debería haber cambiado de manos. Uno de los autores de aquel estudio, reproducido con éxito en numerosas ocasiones, fue el economista Richard Thaler, galardonado en 2017 con el Premio Nobel de Ciencias Económicas por sus contribuciones a la economía conductual. Otro de los autores, el psicólogo Daniel Kahneman, también recibió el Nobel de Economía unos años antes, en 2002, por sus hallazgos empíricos que desafiaban el supuesto de la racionalidad humana prevalente en la teoría económica neoclásica. Kahneman demostró que la toma de decisiones económicas está influida por componentes psicológicos capaces de derrotar a la lógica. Y de eso precisamente trata este vídeo, de cómo en temas de dinero nos volvemos estúpidos, en el sentido de que no tomamos las decisiones que de manera racional parecen más inteligentes. Si eres una persona a la que le encantan las rebajas y los cupones de descuento en las compras,
Presta atención a este otro ejemplo. Imagina que estás en la pastelería, a punto de escoger una tarta que cuesta $10 y que otro cliente te avisa de que en una pastelería situada a 6 calles de distancia venden esa misma tarta por la mitad de precio, es decir, por $5. Es un paseo de 20 minutos entre la ida y la vuelta. ¿Qué harás? ¿Te merece la pena ir hasta la otra pastelería? Ahora, imagínate que quieres comprar un teléfono móvil y que en la tienda de electrodomésticos en la que estás cuesta $500, pero el vendedor te confiesa que en una tienda situada 6 calles más allá, el mismo modelo cuesta $495. ¿Darías un paseo de 20 minutos por ahorrarte esos $5? Si os fijáis, en ambos casos el ahorro es el mismo, $5. Sin embargo, hay mucha más gente dispuesta a dar ese paseo en el primer caso, en el de la tarta. ¿Por qué? Porque en su mente perciben que vale la pena invertir esos 20 minutos por lograr una rebaja del 50% del precio de la tarta. En cambio, si solo vamos a obtener un descuento del 1% del teléfono, nuestro cerebro nos dice que no vale la pena el esfuerzo, a pesar de que, como decimos, la recompensa real sería la misma en ambos casos. Y es que por lo general a las personas nos importa más el sentimiento de ganancia o pérdida que las ganancias o pérdidas reales. Es el concepto de utilidad transaccional, el placer que sentimos por haber logrado un buen trato, la satisfacción de estar pagando mucho menos de lo que cuesta algo. Debido a ese sesgo cognitivo, la alegría que nos genera comprar algo a mitad de precio no se compara con la de ahorrarnos un mísero 1%. Los comerciantes, por supuesto, conocen bien este truco mental para atraernos a sus tiendas con elevados porcentajes de descuentos en sus productos más baratos. ¿Y quién no ha comprado en las temporadas de rebajas productos que en cualquier otro momento del año no desearía o ni siquiera le llamarían la atención? Thaler, el economista premio Nobel que hemos mencionado antes, también hablaba del concepto de contabilidad mental. Lo explicamos con un nuevo ejemplo. Imagina que vas caminando por la calle y te encuentras en el suelo un billete de $100. Si te ha resultado imposible localizar al dueño, porque seguro que muchos de vosotros lo buscaría, ¿en qué te gastarías ese dinero? Quizá tú en particular lo sumaras a los ahorros que has ido acumulando durante años para comprarte una casa, pero la mayor parte de la gente se lo gastaría en darse un capricho, como salir a cenar o comprarse un bolso. ¿Por qué? Porque como no nos ha costado nada conseguir ese dinero imprevisto, nuestro cerebro lo contabiliza de una manera distinta. No es dinero para la casa, es otro tipo de dinero. Es un dinero que ha surgido de una ocasión especial y por tanto nos lo vamos a gastar en algo especial. De esta manera, nuestra mente viola una de las propiedades fundamentales del dinero, la fungibilidad, la capacidad de un bien de ser intercambiado por otro bien idéntico. Cada billete de $100 es intercambiable por otro billete de $100. Puedes comprar exactamente lo mismo con uno que con otro. Si fuéramos completamente racionales, no deberíamos hacer ninguna diferenciación entre los billetes que poseemos en función de su procedencia. Una vez recogido del suelo, deberíamos destinar ese billete al mismo orden de necesidades que si procediera de nuestros ingresos laborales. Este sesgo en función del origen del dinero se manifiesta con frecuencia entre aquellos que ganan una suma considerable en la lotería. Aunque destinen parte de ese dinero inesperado a fines lógicos como pagar deudas pendientes, también gastarán otra parte en cosas inesperadas, como adquirir un modelo de automóvil al que jamás se les habría ocurrido destinar un dinero que hubiesen ganado con el sudor de su frente. Por otro lado,
la contabilidad mental también puede empujarnos a tomar malas decisiones económicas por tener excesivamente claros nuestros presupuestos mensuales. Por ejemplo, si este mes tienes pensado gastarte $40 en comprarte un jersey al que le tenías echado el ojo y para tu alegría te das cuenta de que han rebajado su precio a la mitad, ¿qué harás con los $20 que te has ahorrado? Pues aunque pueda parecer raro, un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2008 responde que lo más probable es que te compres 2 jerseys. ¿Por qué? Porque a nuestra mente le gusta tomar atajos siempre que puede. Y si te habías hecho la idea de que ibas a destinar una determinada cantidad de dinero a comprarte un jersey, lo más fácil, si te sobra parte de dinero, es que lo dediques a lo mismo. Pues me compro 2. Pensándolo fríamente, podría ser más inteligente dedicar ese dinero sobrante a otro uso, una vez conseguido el objeto que pretendíamos adquirir. Pero somos humanos. Otra jugarreta que nos puede hacer nuestro cerebro a la hora de decidir cómo utilizar el dinero es la conocida como falacia del costo irrecuperable o del costo hundido. Imagina que vas a comer a un restaurante y de postre pides un helado de chocolate enorme. Tras comer unas cuantas cucharadas, te das cuenta de que es demasiado grande y sabes que si sigues comiendo es muy probable que luego te duela el estómago. Pero algo en tu interior te impulsa a seguir comiendo. No es hambre y desde luego no es sentido común. Es el sentimiento de que, ya que lo has pedido y vas a pagarlo, no comértelo sería una pérdida de dinero. Aunque luego te duela la tripa, no piensas dejar nada en el plato. En economía se suele hablar de la falacia del costo irrecuperable cuando inviertes en algo que demuestra no ser rentable y a pesar de ello sigues invirtiendo porque tu mente te dice que si dejas de invertir en ello habrás perdido definitivamente aquello que has invertido hasta el momento. Por ejemplo, si inviertes tu dinero en montar una cafetería y ves que el negocio tiene pérdidas cada vez mayores, la lógica dicta que abandones el proyecto y no inviertas más en él, ya que solo lograrás acrecentar tus pérdidas. Sin embargo, el miedo a perder de manera irreversible las cantidades ya invertidas empuja a las personas a seguir invirtiendo en él con la esperanza de que el negocio remonte. Y tal vez lo haga, pero la decisión de seguir invirtiendo no debería tomarse teniendo en cuenta lo ya invertido, sino las estimaciones acerca de la viabilidad futura de la cafetería, ya que son independientes de lo que puedas perder o no si te retiras. También el efecto de arrastre es un sesgo cognitivo influyente a la hora de tomar decisiones económicas. Tendemos a hacer lo que hace la multitud, a comprar lo que los demás compran, sin detenernos a examinar en profundidad si es lo que realmente necesitamos o deseamos nosotros. Dicho de manera más sencilla, nos dejamos llevar por la moda. No hay que olvidar tampoco que un factor importante a la hora de tomar decisiones económicas es la propia situación económica. Diversos estudios han demostrado que las personas con apuros económicos tienden a tomar peores decisiones que aquellas con mayores ingresos. Al vivir en una situación de escasez de recursos, están sometidas a una constante presión psicológica que afecta a su mente y genera un deterioro cognitivo, lo que se traduce en decisiones poco acertadas y una perpetuación del estado de pobreza. La pobreza se retroalimenta. Una investigación publicada en 2012 en la revista Science por el profesor de Ciencias del Comportamiento Anuj Shah de la Universidad de Princeton apuntaba a que los individuos pobres suelen adoptar conductas que refuerzan las condiciones de pobreza, como el endeudamiento excesivo. Algunas veces esas conductas son el resultado de la propia personalidad del individuo,
como la predisposición hacia la impaciencia o la impulsividad. Otras responden a factores ambientales, como el barrio en el que viven. Pero el trabajo del profesor Shah demostró que la escasez conduce a cambios en la atención. Las prioridades de gasto se deciden con mayor urgencia, centradas en necesidades apremiantes, como comprar comida o pagar el alquiler. Y se aparcan tareas como llevar el coche al taller para una revisión o acudir al dentista, lo que puede desembocar más adelante en averías graves, tanto en el vehículo como en la boca, con los elevados gastos que ello conlleva. La investigación de Shah indica que la pobreza no es solo consecuencia de esas malas decisiones, sino también su causa. Además, las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza están más expuestas a un sesgo cognitivo conocido como trampa de escasez. Tendemos a prestar tanta atención a aquellos recursos de los que tememos carecer que perdemos de vista el panorama general de nuestras necesidades. Por ejemplo, una madre podría estar tan obsesionada con comprar comida para su bebé que gastara demasiado en ofertas de comida para niños sin darse cuenta de que no ha apartado lo suficiente para pagar el alquiler de su vivienda. Por otra parte, es cierto que en muchas ocasiones no se trata de tomar malas decisiones, sino de carecer de la posibilidad de escoger opciones que sabemos que son mejores. Por ejemplo, si necesitamos solicitar un préstamo al banco y nuestra situación financiera es mala, nos veremos abocados a pedir uno con altos intereses, aunque sepamos que eso es perjudicial para nuestra economía. En resumen de todo lo que os hemos contado en este vídeo, al margen de las matemáticas, la lógica y la estadística, la psicología también juega un papel muy importante en la economía. De ahí que ésta resulte tan impredecible. Al fin y al cabo, la economía no deja de ser una actividad humana. Y los humanos, humanos somos. ¿Y vosotros? ¿También sufrís los sesgos cognitivos de los que os hemos hablado? ¿Conocéis a algún psicópata en vuestro entorno laboral? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.